Ara mateix, aquí a la plaça Catalunya, el Partit Popular ha instal·lat la seva carpa informativa, on des de les 10:30 del matí els representants locals estan compartint detalls del seu projecte i conversant amb els veïns que s'hi apropen. L'objectiu és recollir inquietuds, suggeriments i aportacions sobre les qüestions que més afecten al municipi, establint un contacte directe amb la ciutadania en aquest punt del mercat d'Olesa de Montserrat. Aquí, al centre d'aquesta zona del mercat, diversos veïns s'aprofiten per plantejar dubtes i traslladar opinions mentre el partit exposa les línies generals del seu treball local. Aquesta acció vol reforçar la proximitat i ampliar la informació que estan compartint aquests dies amb els solesans. Pues mira, lamentablemente, desafortunadamente tenemos muchísimas quejas y el pueblo está en unas condiciones de seguridad, de limpieza, de aparcamiento, tenemos muchísimos temas pendientes para hacer en Olesa y tenemos muchísima faena. Nuestras propuestas las hemos llevado siempre y les damos muchas soluciones, cómo poder solventarlas. Nos dicen siempre que este ayuntamiento es muy pobre, el alcalde y el gobierno, pero no es tan pobre. Estamos viendo cómo están gastando dinero público de unos casi 5 millones de euros en una ampliación de una biblioteca que realmente no hacía falta. Era una biblioteca que estaba bien, que dices, para algo que realmente estaba bien en el pueblo, no entendemos por qué esa inversión de 5 millones de euros, ¿no? Que te dicen, no son 5 millones, son 2,5 porque los otros 2,5 los pone la Generalitat, tal. No, pero es dinero público todo, esos 5 millones son dinero público, al fin y al cabo, lo pagamos entre todos. Y en algo que ya estaba bien, con la de cosas que tenemos por mejorar en el pueblo. Tenemos las calles medio rotas, se levantan los pavimentos. Esta misma plaza en la que estamos, Plaza Cataluña, la han renovado varias veces, muchísimo dinero público que han invertido. Vemos, como hemos estado viendo esta mañana, muchísima gente mayor que se cae, porque es una plaza infinita, con unos escalones que apenas se ven y vemos muchísimas caídas. Creemos que eso es importante y que lo tenían que solventar rápidamente, pero mirando en la población que tenemos, en la casuística que tenemos en Olesa de Montserrat y mirando sobre todo para la población. Y eso fue la parte principal con la que yo me metí en este proyecto de Partido Popular en el ayuntamiento. Ver la degeneración que ha tenido mi pueblo, porque de pequeña era un pueblo que era encantador, pasabas por las calles bien, estaban limpias. Hablamos de la seguridad ha cambiado muchísimo, pero muchísimo de lejos. Tenemos una inseguridad ahora por la calle que no nos la merecemos. Hay que ampliar seguridad, hay que incentivar. La policía tendría que estar más en la calle, colaborar más. Si hay que llamar a los Mossos d'Esquadra, se llama a los Mossos d'Esquadra. Como si hay que llamar a otros cuerpos policiales que han venido también. Vino hace poco también la Guardia Civil y, oye, a que no ha pasado nada, no. Yo me acuerdo del alcalde que le dije esto hace un año o así y me comentó: uy, Guardia Civil, ¿no? Todos las manos en la cabeza, Guardia Civil, Policía Nacional, como que no era ni nuestra policía. Oye, sí, somos Cataluña, estamos en España y forman parte de los cuerpos nacionales del Estado de seguridad. Y para que nos ayuden, oye, de brazos abiertos a todas las policías, sea la que sea. Y estaremos encantados de que vengan y le apoyaremos todas las políticas que sean en cuestión de seguridad, porque Olesa se lo merece y no nos merecemos ir con miedo por la calle, ni con los robos que están habiendo y sobre todo las ocupaciones que están habiendo que no se pueden permitir, que muchísima gente me comenta, hay familias que hasta un fin de semana se van y tienen miedo, ¿no? Tenemos que ganar en seguridad eso y aumentar, y todo lo apoyaremos entre todos y buscaremos las mejores soluciones. A partir de ahí tengo muchísimas cosas, no sé si me estoy enrollando demasiado. Es que el pueblo está entretenido, por desgracia para mí. Con el tema de la suciedad es impresionante. Tenemos unas calles que están tremendamente sucias, que hasta en invierno te tienes que cambiar de acera para... Es que ni la olor, es horrible. Luego te dicen, no, pero es que la gente es incívica. Vale, sí hay gente incívica, pero no es en Olesa. Gente incívica, desgraciadamente, hay en todos los sitios. Lo que falta es limpieza. Falta muchísima más limpieza. Nos decían que no hacía falta más limpieza, pero curiosamente hace poco decían que iban a destinar unos 300.000 euros en limpieza, lo cual nos alegró muchísimo. Pero claro, que reconozcan que realmente el pueblo está sucio y que realmente esos 300.000 euros vayan a limpieza. Que no se queden por el camino. Queremos notar las calles limpias en Olesa. Queremos poder pasear tranquilos y no estar pisando todo tipo de cosas, no voy a decir, sabe mal, ¿no? Hola, buenas. Todo tipo de cosas que te encuentras por la calle y que verdaderamente no nos merecemos los ciudadanos de Olesa. Otra de las cosas que hay en Olesa que yo me he preocupado mucho desde el principio es servicios sociales.
lo que estamos viviendo en servicios sociales hace muchísimos años me parece muy, muy lamentable, muy penoso, porque hay familias muy necesitadas en Olesa que van allí a pedir ayuda. Y lo he dicho muchas veces en el pleno, no me quiero hacer pesada ni cansina, pero quiero que la gente lo entienda, la población en general. Cuando realmente vas a servicios sociales ya has sacado tus recursos de familia, amigos, etc. Y vas allí porque no tienes nada. ¿Qué te encuentras? Una serie de burocracia, primero lista de espera para que te atiendan, de varias semanas. Luego te piden una serie de documentación que no saben dónde encontrarla, no te ayudan, etc. A partir de ahí te generan luego la lista de espera porque ahora ya no hay alimentos porque son muy escasos y el ayuntamiento ha decidido no dar más dinero para el voluntariado, para tener más alimentos y poder darlo a las familias. Dicen que con las tarjetas monedero ya lo cubren todo. Tarjetas monedero se está viendo que no está funcionando, el sistema que tienen actualmente no funciona. ¿Por qué? Por la tardanza de la misma. Tardan hasta 2 meses en llegar. ¿Qué comen en las familias durante esos 2 meses? Hablamos de familias sin recursos, de niños, bebés que no tienen pañales, que no tienen leche para comer. Hablamos de personas muy graves. El alcalde dice que eso no está pasando en Olesa, que todo esto es mentira. Pues no, señor alcalde, esto es verdad y está pasando en Olesa de Montserrat y no deberíamos permitir que ninguna familia pase por un trámite así. Y en el caso que alguna familia se quede así, un mes, por ejemplo, o te echan directamente del trabajo inesperado o te quedes en un momento de tu vida sin recursos, que te ayuden y que te ayuden rápido. Y buscaremos una rapideza. Yo me presenté en el Partido Popular en las listas con intentando crear un programa, una implantación de emergencia social que realmente ayudara a las personas emergentes, o sea, con muchísima urgencia. Si tienen hambre hay que darle comida urgente. Tuve reuniones, me ha costado mucho conseguir información, todo llegará a lo mismo. Me dicen que todo está funcionando perfectamente, que todo funciona bien, que por mucho que yo haga o presente me lo van a denegar porque está todo perfecto. Yo no me voy a quedar ahí, voy a seguir luchando y voy a seguir ayudando a todas las familias. De hecho, todas las familias que me han venido yo les ayudo en todo lo que puedo y las que me vengan y me sigan viniendo las seguiré ayudando. Desde aquí lo quiero decir, que cualquier familia que tenga algún problema con servicios sociales, que venga hacia mí o que me escriba por alguna red social, por teléfono, es público todos mis datos, que yo le ayudaré, le acompañaré a servicios sociales, le ayudaré de mi bolsillo si hace falta, le ayudaré en todo lo que pueda. Y tengo tantos temas que no sé si me voy a acaparar aquí muchísimo tiempo. ¿Por qué tema quieres que siga? ¿Por la educación? ¿Por la ventilación? Es que tengo muchísimos temas. Hemos lamentado mucho este verano también, es que hablando de los peques, con este tema de pasar hambre, con el tema de la climatización en los colegios, vimos como el ayuntamiento se coronaba de gloria por colgar unos ventiladores en unas aulas chiquititos así, que de no más de 20 euros, y decían que ya las aulas estaban climatizadas. Pusimos las manos en la cabeza y dijimos, ¿en qué año estamos? Y a mí me sorprendió muchísimo, dije, ¿pero en qué año estamos? No pueden estar los niños a esas temperaturas con un ventilador chiquitito. Y ellos están orgullosos de esta faena. El Partido Popular no está orgullosísimo para nada y queremos que estén climatizadas, pero como Dios manda. Queremos sus aires acondicionados, su climatizador, y que estén a una temperatura que se puedan estar cómodamente, ni pasando calor ni pasando frío en invierno, porque es un derecho fundamental que creo que todos los alumnos tendrían que tener. Y es que tengo muchísimos temas, por desgracia. Yo te sigo hablando aquí de temas y os tengo aquí toda la mañana. ¿Por cuál sigo? Es que son muchísimos. He hablado de la seguridad, he hablado de no sé qué. Bueno, espérate, me falta lo peor de lo peor. El alcalde nuevo nos ha superado en muy poco tiempo al anterior alcalde. Si el anterior alcalde era para echarse las manos a la cabeza, el nuevo alcalde, yo que le tendí personalmente mi mano y toda mi confianza en él, la deposité y me ha defraudado en más poco tiempo, o sea, la ha superado con creces. Si el anterior alcalde me censuraba, me silenciaba, creo que este nuevo alcalde aún es peor. Este ya no solo te quiere censurar, sino encima te hace creer sus propias mentiras y te hace pensar que lo que ha dicho no es así y que todo lo que estás diciendo tú es mentira cuando por detrás te ha dicho otra cosa, cuando otras familias le están diciendo a la cara y tú lo has escuchado delante, que le han pedido una serie de peticiones de otro tema que ya contaré luego, él te sigue diciendo que es mentira. Cuando lo has escuchado tú, lo has visto tú y sigue diciendo que es mentira, me parece muy grave que un alcalde actúe de esta manera y ante todo creo en la verdad y en la sinceridad. Yo desgraciadamente creí a este alcalde en la sinceridad y de sinceridad lamentablemente tiene poquísimo.
pero poquísimo. Espero que la gente de Olesa abra los ojos y vea lo que realmente está gobernando. Y desgraciadamente de todo lo que hay de partidos de Olesa de Montserrat, la mayoría, ya lo veis, gobiernan 4 partidos. Son todos para cual. Lo dije en el debate de investidura, lo tuve. Están todos cortados con el mismo patrón. Todos. Lo tienen orquestado, tienen allí sus sueldos. Bueno, para hablar de sueldos, que ahora mismo, mira, el que va a poner a los containers inteligentes, se va a gastar todo esto que nadie quiere, se pone un sueldo de 0 a 50%, pasa, así, de repente. Cosa que nosotros estamos rotundamente en contra, porque son un sueldo medio, de 0 a 50, 22.000 y pico euros anuales. La mayoría de población de Olesa, Montserrat, sueldo a 100% no llega. Sueldo a 100% no llega a ganar 22.000 euros anuales. Nos parece muy lamentable, aparte de todas las comuniones y todo lo que se ha llevado. Es algo vocacional, todos deberíamos, hombre, algo sí, evidentemente, pero no, está mal repartido los sueldos. Ellos han montado chiringuitos, han montado concejalías que no hacen nada y no sirven para nada. Tenemos a la de feminismo, por ejemplo, que el otro día, ¿no?, confesó en el... Sabéis que he tenido el tema con la radio de Olesa, que puso una portada, un titular que no era el que yo dije en una entrevista y todavía a día de hoy no lo corrige. El Ayuntamiento de Olesa el año pasado solo destinaba 10.000 euros de urgencia para mujeres maltratadas y yo lo que digo es que lo criticaba porque me parece insuficiente. Me parece muy poco dinero del todo el presupuesto que llega a tener, que eran 170 y pico mil euros, que destinaran solo un 10.000 euros anuales. Se escudaron en el último pleno en decirme que para eso ya estaba otra asociación, para ayudar a las mujeres maltratadas. Entonces, ¿para qué está esta concejalía? Me estáis dando la razón. Quítala, estáis gastando dinero público. Ayudar más a las personas. Si esa asociación se encarga, ¿para qué existe esta concejalía? Quitarla, nos ahorraríamos muchísimo dinero. Es que tengo muchísimos temas. sigo, no paro. Tú sigue como quieras, sí. Otro de los temas que me duele mucho, y vosotros, bueno, lo sabéis, lo habréis visto en el pleno, es el tema del duelo perinatal. En poco tiempo intentaré haceros una entrevista y hacerlo más extenso porque me parece algo muy grave que está haciendo el ayuntamiento. Viene relacionado con lo que os comentaba antes, de la que las familias hacíamos unas peticiones y ni siquiera nos han contestado, cosa que me parece gravísima, pero la cosa no se queda ahí. Y bueno, dentro de poco os haré una noticia bastante más extensa de todo lo que ha pasado realmente con este espacio, que a mí me pareció excepcional. Le volví a tender la mano al alcalde, le di toda mi ayuda y lo que nos hemos encontrado ha sido muy doloroso por este tema, ¿no?, que en sí es tremendo todo lo que nos han hecho. Y bueno, próximamente lo explicaré todo mejor y quiero que la población sepa cómo nos han tratado a las familias. Eso ya será un tema algo más personal y bueno, ahora que estamos aquí en la carpa lo haremos en otro momento.